Yo le aprecio mucho al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y coordinador de la bancada de Moreno, Ricardo Monreal, que pues haya aceptado venir esta tarde a este estudio con todas las cosas que tienes. Gracias, Ricardo. Gracias, Joaquín. No, al contrario, sí hay bastantes, pero yo te debía esta visita. Y luego con mucho gusto, además, porque me consta que tu programa llega a muchas partes del país. Y la objetividad no se ha esfumado de tu programa. Entonces siempre vengo con gusto y con una gran disposición a conversar sobre todos los temas que creas tú conveniente para el auditorio y para ti también. Gracias, Ricardo Monreal. Pues lo primero que te tengo que plantear es lo de hoy. Lo de hoy tras la amenaza, advertencia de Trump ayer de declarar organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles de la droga mexicanos. Sí. Que eso pasa por el Senado. Sí, es muy delicado. De verdad, Joaquín, ayer yo me pronuncié en algún Twitter ya tarde, pero sí es muy delicado porque debo de decir de lo que se trata. El presidente Trump señala que está luchando por catalogar a los cárteles de las drogas mexicanas como terroristas. La gente diría, bueno, pues está bien, pero no está bien, porque la connotación terrorista en la legislación norteamericana implica injerencia directa. Hay una ley de nacionalidad, la ley de inmigración y nacionalidad de Estados Unidos, en su sección 219, dice con mucha claridad que Estados Unidos puede declarar a organizaciones terroristas cuando atenten contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Y si se declaran por el Departamento de Estado, Joaquín, que eso es lo grave, entonces el Departamento de Estado puede intervenir militarmente, financieramente, económicamente, de cualquier forma, en el país de que se trate y donde estén asentadas estas organizaciones terroristas. Quiere decir que sería una clara injerencia en nuestro territorio, con policías, con militares, con recursos económicos, so pretexto de combatir estas células terroristas que son los cárteles de la droga. Eso es lo delicado. En cambio hay, desde 1994, un tratado internacional de cooperación entre ambos países. Incluso hay un convenio de cooperación entre la Fiscalía General y el FBI para asuntos específicos de delincuencia que atañe a los dos países en situaciones comunes, como es el caso de Levarón, o como es el caso de Culiacán, o como es el caso cualquier otro que se pueda presentar. Es decir, hay mecanismos aprobados en efecto por el Senado de la República en materia internacional, pero sin llegar a este extremo. Ni siquiera Colombia, en los peores momentos del narcotráfico, tuvo esta amenaza, ni menos la intervención directa militarmente de Estados Unidos. Mira que ahí estaba mezclada la guerrilla. Ahí estaba todo. La guerrilla, todo. El narcotráfico, el crimen organizado. Así es. Todo estaba ahí. Intereses económicos y políticos que se por confundieron. Supuesto, hombre. Entonces, ahí ni siquiera en ese país, Colombia se atrevió a emitir una... Era otro presidente también. Exacto, también. Pero ha habido siempre intentos, Joaquín, de esta intervención en distintas épocas del país, de Estados Unidos, que se ven tentados a esta injerencia en nuestro país. México siempre ha rechazado ese tipo de circunstancias. Esta no será la excepción. Al menos la mayoría del Senado no está de acuerdo y rechazará todo intento que por la vía de tratados internacionales o tratados vulnere la soberanía nacional. Yo creo que ahí habría una unanimidad como la hay Yo espero que en este país, sí, de rechazo a esto. Estoy ahora preparando un pronunciamiento, te lo adelanto, para mañana. Un pronunciamiento que firmemos en la Junta de Coordinación Política, todos los partidos, incluyendo el senador independiente. Ojalá y lo hagan,
y dar un debate pactado sobre este tema que es más profundo Hombre. de lo que muchos se imaginan, ¿eh? Es revivir el viejo polquismo, que tú ya lo sabes, y revivir estas tendencias injerencistas que son muy delicadas, siempre presentes en un sector de la población, lamentablemente, pero afortunadamente minoritario. Déjame poner unos anuncios. Sí, ¿cómo no? Por favor, Ricardo Monreal, y voy a regresar, porque de esto nomás vamos a hacer una pequeña recuperación de cuáles serían las consecuencias devastadoras para México de que esto prospere allá. Pues digo devastadoras en todos los sentidos, ¿sí? Como señalabas tú. Así es. En el político, en el económico, en el social, en el plan de soberanía, en la estabilidad. Así es. En donde lo veas. Porque por Dios que no, y que no me acuerdo. Estudio de Juan Gabriel y Pati Cantú. Bueno, está Ricardo Monreal, decía, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, coordinador de la bancada de Morena. Ricardo, cuando hablábamos de esto hace mucho tiempo, ¿pensaste que iba a ser así tu gestión en un Senado como este? No. Para serte franco, creí que con una mayoría aparentemente cómoda que teníamos motivo de la elección del 18, iba a ser más tranquila, con menos sobresaltos, diría yo. Porque el Senado, tú lo sabes, Joaquín, por la historia y por tu conocimiento, es una institución más serena, más prudente, más sensata, más de acuerdos políticos. No hay Bronx como la Cámara de Diputados. No hay. Y yo digo que no hay, salvo incidentes que siempre suelen suceder en épocas como esta, pero no creía, Joaquín. Ha sido muy intenso el trabajo y muchos los temas y una agenda demasiado rápida en modificaciones constitucionales. Te puedo decir que de los 130 y tantos artículos que la Constitución tiene, llevamos modificados el 25-30%. No me alegra eso, yo soy de los clásicos que no me gustaría modificar tanto la Constitución, porque la Constitución tiene principios fundamentales, pero llevamos casi 30 artículos modificados, unos varias veces. Entonces inicio de año, un primer año muy dinámico, demasiado rápido, y no me imaginé. A tu pregunta te digo, no me imaginé. Pensé que iba a ser más pausado y con mayor tranquilidad institucional, con mayor pausa republicana. No ha sido así y ha sido muy dinámico el ejercicio del legislativo. Ahora, la peor noche del Senado que yo he visto en años, no recuerdo haber visto una escena así, fue la toma de protesta de la presidenta de la CNDH. Eso lo habíamos visto en la Cámara de Diputados. Sí, no nos alegra, al menos a mí. Lo platicamos allí en la Junta de Coordinación Política en un acto de análisis y reflexión. Creo que todos estamos en la misma frecuencia. Yo te puedo decir, Joaquín, con toda honestidad, que todos perdimos. Quienes piensan que perdió la izquierda o la derecha, que ganó Moreno, que ganó el PAN, se equivocan. Como institución se perdió por todos los actores, y eso lo comentamos ayer. Pero yo recuerdo otras épocas también donde el Senado tuvo sobresaltos, en donde nosotros incluso fuimos actores. Cuando la reforma energética, tú recordarás, claro, que tomamos varios días la tribuna y el Senado, no sesionamos. Les hizo la cadena humana. Eso fue una etapa. Eso coincidió con el ataque de exactamente. Pues tienes una memoria de periodista privilegiada, pero en efecto fue en esos días cuando el presidente López Obrador tuvo una recaída o un problema cardíaco de emergencia, y tomamos el Senado, la tribuna del Senado, el salón de sesiones, y se dejó de sesionar durante 2 semanas, si mal no recuerdo. Tuvieron que cambiar de sede, tú lo recordarás, rodeados de militares y de tanquetas en el Caballito, en un piso allá arriba que se inhabilitó. Y luego más adelante con la reforma educativa también en un centro
de convenciones de una institución bancaria, sí, financiera, en efecto, también rodeado sí, con pero militares. Una cosa es que hayan bloqueado y otra cosa fue lo que vimos. Sí, ¿sí? No nos alegra a nadie. La verdad es que en un afán de autocrítica, te diría que se exasperaron los ánimos, se enfrentaron el cansancio mismo de muchas horas y de una discusión previa en los medios sobre el ejercicio del proceso, llevó a que esa tarde todo el mundo estallara. Yo no me imaginaba nunca, por ejemplo, al propio senador Madero, lo conozco hace muchos años, o a cualquier otro, ¿no? Nadie te puede imaginar en esas condiciones. Bueno, pues en esas condiciones, digo, nadie, o sea, está, todo mundo perdió. Y yo digo, en un afán autocrítico como presidente de la Junta, ayer hicimos una reflexión todos, los coordinadores, y todos coincidimos en que habría que recobrar el cauce de gobernabilidad, de camaradería y de institucionalidad, porque de lo contrario la confrontación te lleva siempre a episodios desafortunados, y nosotros representamos a las entidades federativas pero también a la población, y damos un muy mal ejemplo con ese tipo de prácticas en los que mostramos incapacidad para deliberar y para acordar. Porque finalmente yo creo, para mí no reunió la mayoría calificada, pero no voy a entrar en esta discusión contigo. Sí, no la reunió porque estamos hablando de 116 senadores presentes, que eran 77, ya obtiene 76, pero se saca la mayoría sobre los 114 que da 76, sí. Pero no voy a entrar en esta discusión. Sí. Es una discusión superada, nosotros estamos... Pero latente. Está, porque incluso es el principal argumento que esgrimieron los opositores al acudir a vías jurisdiccionales como el amparo, como el juicio político de protección, como la Corte Internacional. Es decir, ese argumento que tú mencionas es el argumento socorrido por los opositores. Yo no soy opositor. No, me refiero a que ellos lo están argumentando, pero yo te puedo decir en descargo que no es así. Era un sobre vacío, sí, y era una hoja blanca. Y para mí eso no son votos. Es como si tú el día de la elección, que vas a votar por el presidente de la República en el mes de julio, en lugar de meter la boleta electoral, que te la dan para cruzarla, metes un boleto del metro. Ese no es voto. Aunque en el ejercicio de la contabilidad te den 100 votos, ese no es voto. Pero el quórum se forma ¿con el número de votos o con el número de diputados presentes? No, el quórum se forma con el número de diputados, de senadores presentes. De senadores, pero pueden ser, incluso, Joaquín, ese es un muy claro ejemplo. Puede haber presentes en el salón 120 senadores, ya hay quórum, y puede no pasar lista 70 y quedan 50 que pasan lista. La asamblea no tiene quórum. Así es. Así es, o sea, ¿sí? No es que estén presentes, porque incluso como estrategia política, en algunas partes de la historia del Parlamento no votan ni pasan lista aunque estén presentes, para que no se constituya quórum. Y aunque estén presentes 120, solo pasan lista 50. Pero tus cuentas, no hay quórum. Las cuentas de tus twitters daban 116. No, de acuerdo, porque fueron 116 los que fueron a depositar el voto, 116, solo que uno depositó un sobre cerrado, un sobre vacío, y otro una hoja en blanco. Esos no se pueden contar como votos. Oye, pero ese es un debate que sigue en los tribunales. La limitante esta de que no puede ser dirigente de un partido político un año antes, y resulta que al 24 de octubre Rosario Piedra todavía seguía siendo consejera nacional de Morena. Sí, para los efectos del estatuto no se considera un consejero dirigente en cualquier parte del mundo y en cualquier partido político. Como consejero no eres dirigente partidista. El dirigente es el presidente del partido, el secretario de organización, el secretario general, el secretario es presidente del consejo. O sea, hay en los propios estatutos connotaciones de quiénes son dirigentes, quiénes son militantes, quiénes son simpatizantes. En este caso no se le atribuye la dirigencia a Rosario, pero no solo, Joaquín, eso se examinó por la propia comisión en
el dictamen de idoneidad y elegibilidad. Y por unanimidad se aprobó que todos tenían elegibilidad, los 51 candidatos en la primera etapa. Y en la segunda etapa, cuando seleccionó la terna que finalmente se votó, también la comisión, por todos los partidos integrados, dijo tiene elegibilidad y puede ser votada. Esa discusión salió después de que todos los argumentos se fueron ya eliminando. Recuerda que el primer argumento, Joaquín, fue que yo había votado 2 veces, bueno. Y que era verdaderamente no solo una canallada quien lo hizo, sino era vil. Obviamente se demostró que no fue así y se cayó por su propio peso, pero ya había ese proceso de discusión previa, y yo entiendo que este es para mí el ejercicio más difícil como coordinador del grupo parlamentario y como presidente de la Junta de Coordinación Política, en el que desde días anteriores vi que era muy complicado el proceso de la mayoría calificada, por la forma, por la historia y por la naturaleza del organismo que estábamos eligiendo. Lo vi muy difícil. Para mí ha sido la etapa, Joaquín, en el año 2 meses que tenemos al frente de la Junta de Coordinación Política, quizá la más difícil para mí en lo personal. Batallé mucho para construir la mayoría calificada, porque aún con los 75 votos de los que hablamos, que para mí era mayoría calificada, contando los 114, para ti no y para otros no, lo respeto, pero aún con los 75 votos, Joaquín, tuve que hacer un esfuerzo de conciliación y de convencimiento con varios partidos políticos. Es decir, votaron del PAN, votaron del PRI, votaron del PRD, votaron de Movimiento Ciudadano, del PT, de todos los partidos votaron. Si no, no hubiésemos logrado los 75 votos. Morena solo tiene 59. Quiere decir que tiene que acudir a votos distintos para poder lograr la mayoría calificada. Y así es, en cada ejercicio legislativo donde se requiere la mayoría calificada en reformas constitucionales o en nombramientos, es un acto distinto todos los días. Ahorita tengo que construir mayoría calificada para la Corte, ministra de la Corte, y mayoría calificada para el tribunal, la sala especializada anticorrupción. Si no los tengo, no pasan. Y es un esfuerzo cada día más complicado, y será más complicado en la medida en que se acerquen las elecciones y se polaricen los grupos políticos en aras de buscar políticamente un beneficio. Déjame por unos anuncios y regreso con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. El INE se dice víctima de una ofensiva de gobierno, que no de Estado, porque ya es que se dispara muy fácilmente la palabra del Estado, porque finalmente el Estado son connotaciones distintas. Sí. Del gobierno para hacerse del Instituto Nacional Electoral. Bueno, no lo creo así. Yo creo que el INE debe persistir y debe mantenerse. Sé que la Cámara de Diputados le suprimió, le redujo una cantidad considerable. 1.072 millones. 1.072 millones, pero yo estoy seguro que con austeridad y con talento pueden salir adelante en el órgano electoral. Y no hay, al menos en el Senado, ninguna actitud de influir o de arrebatar o de intervenir indebidamente en el INE. Creo que el INE ha hecho su trabajo. Creo que hay consejeros que están muy claros de la realidad que vivimos, consejeros y consejeras que están dispuestos a hacer un esfuerzo de austeridad y de ahorro, y también hay que buscar la manera de cómo no se ponga en riesgo ninguna elección para este año. Sí, porque a ver, lo que viene en el 21 ahora sí que es la madre de todas las elecciones. Sí. Son 14 o 15 elecciones, depende de qué pase con Baja California en la Corte. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con ese aumento de 2 a 5 años? No, yo lo he expresado indistintamente. Ojalá y la Corte resuelva rápido para quitar toda esta incertidumbre para Baja California
y para todos creo que es conveniente. La Corte va a resolver bien. Yo tengo mucha confianza porque es una Corte autónoma, en su mayoría, yo diría en su gran mayoría son gente proba. Entonces yo tengo mucha confianza y pronto terminaremos por descifrar este crucigrama. Es una malísima señal. Estoy de acuerdo, yo no. Bien. El INE, ¿tú estás a favor de que se recorte desde el Congreso la duración del mandato de un presidente, como está proponiendo Morena en la Cámara de Diputados? No, yo no comparto el que se reduzca el plazo de un presidente o de un miembro del Consejo que ya fue electo. No lo comparto, porque habla mal. Hay que esperar que concluyan los plazos para el cual fueron electos. Es lo legal y es lo legítimo, aun cuando es discutible si el Congreso puede hacer eso. Desde mi punto de vista, no, aunque sea una decisión soberana del Congreso. Me temo que aunque la Cámara de Diputados hiciera esto, en el Senado lo reflexionaríamos bien. No sería oficialidad de partes, no sería una aprobación rápida e igual, como viniera de la Cámara. No, yo tengo muy claro el sentido y la responsabilidad que el INE tiene y tengo una opinión positiva del trabajo que se realizó en la última elección. O sea, tengo una opinión positiva y eso nadie me lo quita. Yo lo viví, se actuó con mayor imparcialidad y objetividad. También puedo decir que en otras épocas no fue así, porque he estado involucrado en procesos electorales los últimos 30 años, pero creo que obtuvo un sentido positivo de la ciudadanía y los resultados ahí están. Y la legitimidad en los órganos electorales se expresaron en la elección y hubo pocos incidentes, o diría ningún incidente de valía en la etapa postelectoral. Incluso el tribunal se ahorró muchos recursos porque pensaba que iban a inundar de juicios contra la elección. ¿Cuál? ¿Pero qué ibas a hacer? Nada. Era tan contundente el resultado que no había forma de impugnar el resultado. Entonces eso facilitó mucho y dio paso a un proceso de transición como nunca, ordenada, civilizada, cuidadosa, incluso respetuosa de todos los partidos. Ahora, hablando de partidos, la crisis de Morena, el Morena está en modo PRD. Ricardo Monreal. Bueno, no me he metido, la verdad. Desde hace 5 o 6 meses me propuse no involucrarme en asuntos partidistas. Lamento mucho como fundador de Morena, lamento mucho lo que está pasando, mucho, Joaquín. Yo creo que estamos retrocediendo, estamos en un proceso de regresión peligrosa que puede poner en riesgo la ratificación de nuestros triunfos electorales obtenidos en el 2018. Fíjate lo que te digo, sí. Yo, un dirigente, el coordinador del grupo parlamentario mayoritario, me siento preocupado, sin echarle la culpa a nadie, simplemente los efectos políticos, las consecuencias políticas y los resultados de este proceso de confrontación no nos van a llevar a nada bueno. Me temo pues que se pone en riesgo mantener la mayoría amplia que ahora tenemos. Sí, en el Senado no pasará nada, porque ahí ya son cada 6 años, sí. Pero sí repercute en el ejercicio del poder legislativo, dado que nuestro sistema constitucional es bicameral, en la renovación trianual de la Cámara de Diputados. Yo estoy de acuerdo contigo, porque una cosa es el reconocimiento al presidente, a la persona del presidente López Obrador, otra cosa es el reconocimiento a los partidos y otra cosa es el reconocimiento a los políticos. Así es. Y no solo, Joaquín, lo que deben de saber o lo que debemos estar conscientes
es que ya no tendremos en las boletas Así es. a Andrés Manuel López Obrador como candidato, Sí, que era el que jaló claro. todo el voto consciente de la población, y que ahora muchos de los legisladores, presidentes o gobernadores sienten que fueron ellos. No es cierto. No es cierto. Eso no es cierto. Yo a veces me topo con compañeros legisladores que dicen, no, es que yo en mi distrito. No, hombre, no es cierto. Era la ola. Claro, hombre. La ola. Fue Todos López los que Obrador. estamos ahí, pues se la debemos a López Obrador. O sea, no escatimo los méritos individuales de algunos que pueden ser muy populares, o algunas que fueron muy populares, pero el mérito fue el efecto. la ola. Fue el efecto López El efecto Obrador. López Obrador. Por supuesto, sí. Los que los tienen los gobiernos estatales, en los ayuntamientos, En la Cámara de Diputados. en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Sí. Sin duda, Joaquín. Y por eso Andrés Manuel López Obrador, que le entienda esto cañón. Sí le entiendo, muy bien, sí le entiendo. Quería estar en el referéndum, sí. Pero lo vamos a hacer. Sí, pero no en la intermedia. Bueno, Porque ese fue un tema importante. Sí. Recordarás que Sí, me tardé claro. 6 meses Sí. para sacar Sí. el tema para que obtuviéramos la mayoría calificada Sí. en revocación de mandato. Así es la consulta para la revocación. Porque quería hacerlo el 1 de julio, Sí. fecha idéntica a la elección, Claro. en la misma casilla Sí, y el mismo año de la elección. sí, por eso que hubiera sido otra elección. No, pues todos los que quieren ser candidatos dirían, Sí. era lo óptimo. Pues ahora ya no. Ahora va a ser solo el candidato y su circunstancia, sin Andrés Manuel López Obrador. Que ahora sí va a ser, hay que pensarle, porque frente a la crisis que tenemos de partidos, pero particularmente el desencuentro que existe en Morena, sí será más complicado el proceso de selección de candidatos y de la propia campaña político-electoral. Bien, por último, Ricardo, ¿vas a ser senador de 6 años? ¿Sí? Pretendo terminar mi trabajo. Yo soy de los que nunca niega su realidad. Yo soy de los clásicos, Joaquín. No me doy por muerto y no anticipo mi retiro. En algún momento, cuando fui candidato a jefe de gobierno, pensaba hacerlo. Al final no lo hice porque yo soy de los que piensa que los políticos, los hombres públicos nunca se retiran. Puedes temporalmente ausentarte de tu actividad, pero nunca se retiran. Son como los buenos periodistas, nunca dejan de ejercer su oficio, aunque estén separados del micrófono o de la máquina de escribir, ahora ya computadora. Nunca dejan, se mueren siendo periodistas, se mueren siendo analistas, se mueren siendo columnistas. El servidor público, así es, el servidor público no puede aislarse, separarse o anticiparse por una razón práctica. Yo soy así y yo espero terminar en el Senado. Además es una de las labores más extraordinarias que me ha tocado vivir en mi vida. Antes decían que el estado... Perfecto del hombre, el Senado. El estado ideal del hombre ya no era la viudez. Era el Senado de la República. Sí. Ruiz Cortines, de varios presidentes. Era otro Senado, ¿no? En fin. Era otro Senado. No, pero también son gente buena. La mayoría, yo te diría, que de las senadoras y los senadores de todos los partidos, hay de todo. Yo diría que un 90% son gente buena, que quiere el país, que desea el bien del país, más del 90%. Hay el discurso duro como todo. Bueno, pues es sí, un parlamento. tiene que haberlo. Es un parlamento. Hay oposición, claro que hay oposición. Y no hay simulación ni hipocresía, hay oposición. Y a mí me alegra. Como yo he sido siempre opositor la mayor parte de mi vida, ahora que soy mayoría, pues, lo veo con mucha naturalidad y con mucha tolerancia, porque yo ya viví. Tú ya hiciste todo eso. Yo ya hice todo eso, sí. En efecto, Joaquín. En fin, muchas querido gracias. Ricardo, pues yo te aprecio mucho que hayas aceptado venir a este estudio.
De verdad es un privilegio hablar contigo. No, al contrario. Ha sido durante muchos años. Muchos años. Y siempre he tenido un respeto de ti en las buenas y en las malas, que han sido malas, pero siempre con mucho respeto. Y en las mejores. Esperamos que haya mejores. Gracias. Muy bien, Joaquín. Gracias, querido Ricardo. Muchas es Ricardo gracias. Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.